Bueno, vamos a seguir con el tema que veníamos, con derivadas. Vamos a hacer un repasito rápido, así breve. La derivada era este límite cuando existía. El límite cuando existía del cociente incremental. ¿No? Vimos ¿cómo es? La aproximación lineal, que es esto, es esta función, f de a más f' de a. Esa era la aproximación lineal de la función en torno del punto A. La gráfica de esta función, que esa función es un polinomio de grado número igual que 1, es una recta. Bueno, es la recta tangente al gráfico de f en el punto de abscisa A. Y bueno, y esto sería la pendiente de esa recta. La derivada es la pendiente de la recta tangente. Y bueno, vimos que, o sea, la idea es que si x está cerca de A, vamos a ponerlo así, si x anda cerca de A, el valor de la función en x va a ser más o menos parecido al valor de la aproximación lineal. Lo estamos viendo. Y después vimos un teoremita que decía que si f es derivable en A, entonces es continuo. Bueno, más o menos así como para repaso rápido, cosas más importantes, o algunas de ellas. Bueno, entonces, a ver. Ahora vamos a empezar con una parte del asunto que es el cálculo de derivadas. ¿No? O sea que sería por ahora la única manera que tenemos de calcular derivadas es con la definición. Es planteándonos la definición. Calculando el límite. Bueno, entonces ahora vamos a ver esto otro, cálculo. Cálculo de derivadas. Entonces vamos a ver cómo calcular derivadas más rápido, digamos. ¿No? Entonces, ¿qué vamos a tener? Bueno, van a haber dos ingredientes básicos. Va a haber una tabla de derivadas. Va a haber una tabla de derivadas y van a haber reglas de derivación. Y con esas dos cosas vamos a poder calcular cualquier derivada, digamos, de las que aparecen en la práctica. ¿Está? La tabla de derivadas lo que es algunas funciones y una tabla donde aparecen algunas funciones y
y cuáles son sus derivadas. Y después, las reglas de derivación son son reglas que te permiten derivar cuando una función que esté formada en base a otras funciones, por ejemplo, sumando de funciones, dividiendo de funciones, multiplicando de funciones, ¿no? En el práctico está la tabla de derivadas, están las dos cosas, la tabla de derivadas y las reglas de derivación, en el repartido práctico, después del ejercicio 3. Bueno, entonces vamos a empezar con la tabla de derivadas. ¿Ah? Bueno, entonces, vamos a calcular cuánto vale las derivadas de las funciones elementales. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a empezar con una fácil, con esta función, f de x, con esta, igual a e a la x. Bueno, ¿alguien sabe cuál es la derivada de esa función? E a la x. Es e a la x, es la misma función. ¿Ah? Si esa es la función, entonces su derivada es e a la x también. ¿Ah? Bueno, ¿por qué es eso? Bueno, vamos a hacer las cuentas. Voy a agarrar un punto A, cualquiera, y vamos a calcular cuánto vale f' de A. ¿Ah? Bueno, ¿cuánto vale f' de A? Bueno, el límite ese que dijimos, límite. Cuando x tiende a A, sería de f de x menos f de A sobre x menos A. Ese sería, así sería la derivada. Bueno, vamos a calcular ese límite entonces. Para calcular el límite, bueno, voy a agarrar la expresión y la voy a escribir aparte. Y vamos a ver si la podemos transformar en algo que nos demos cuenta a dónde tiende. Así como está planteado, ¿qué es lo que pasa? 0 sobre 0. Ya 0 sobre 0, porque cuando x tiende a A, ¿no? Cuando x tiende a A, esto tiende a 0, y esto va a tender a e a la A. Entonces, e a la A menos e a la A también tiende a 0. Así que algo tengo que hacer para levantar la indeterminación. ¿Ideas? ¿Qué puedo hacer? Calcular la derivada. Pero yo no sé la derivada, justamente. Esto yo no lo sé todavía. Yo estoy tratando de probar que la derivada vale esto. Sacar e a la A de factor común. Es eso, sacar e a la A de factor común. Saco e a la A de factor común, arriba, y me queda e a la x menos a menos 1 sobre x menos a. Saqué de factor común e a la A arriba. Y ahora, Por equivalentes podés cambiar el numerador. ahí va. Esto que está acá ahora tiende a 0. ¿Está? Vamos a poner así. Eso tiene con otro color acá. Tiende a 0. Y utilizar el equivalente ese que dice que era la u. Menos 1 es equivalente a u. Cuando u tiende a 0. Lo uso ahora. Y me queda que eso es equivalente a. Bueno, esto lo dejo igual porque está multiplicando. Esto lo dejo igual que está dividiendo. Y lo que hago es reemplazar esto por el equivalente. Puedo hacerlo porque eso está multiplicando toda la expresión. Y el equivalente entonces es x menos a. A se van. A ver si lo hago con este color.
se van y queda e a la a. Bueno, entonces, ese es el límite, e a la a. Si quedó e a la a, bueno, tiende a e a la a, digamos. Queda una constante. Entonces ahí saqué e a la a. Y bueno, entonces ¿cuánto vale f' de a? Calculé ese límite, me dio e a la a. Es lo que decíamos, f' de x es e a la x. Fue lo que obtuvimos. F' de a es e a la a. Entonces esa cuentita, esta cuenta que acabamos de hacer, para calcular la derivada de e a la x, ya no van a necesitar hacerla de vuelta, porque ya la van a tener en la tabla. En la tabla ya les va a decir esto, que la derivada de e a la x es e a la x. ¿Sí? En la tabla yo puse algo así, para decir que la derivada de e a la x, creo que lo puse así. Pongo entre corchetes la función que quiero derivar. La derivada es e a la x. Así creo que aparece en la tabla. Dice la derivada de e a la x, bueno, es e a la x. Bueno, ya tenemos la derivada de e a la x. Otra función elemental sería el logaritmo. Vamos a agarrar esa función. F de x igual al logaritmo de... Sí, bueno, de x. ¿Alguien sabe cómo es la derivada? 1 sobre x. 1 sobre x. A ver, pará un cachito antes de eso. ¿Alguna pregunta del 1? De cómo calculamos la derivada de e a la x. Está, ahora sí. Bueno, dale, vamos a calcular esta. En color verde. Bueno, entonces voy a agarrar un número a, pero esta vez positivo, porque lo voy a agarrar en el dominio de la función. ¿Sí? Agarro un número a que está en el dominio de la función, y bueno, vamos a calcular cuánto vale f' de a. F' de a sería, bueno, la definición, el límite del cociente incremental. Cuando x tiende a a, de f de x menos f de a sobre x menos a. Vamos a ver cuánto da. ¿Cuánto nos tendría que dar acá? 0 sobre 0. Pero digo, sí, pero 1 sobre x. se te cortó ahí. 1 sobre x. A ver, no parecido. 1 sobre a. 1 sobre a tendría que darnos el cálculo de este límite. Porque acá yo tengo el a, ¿no? Acá debería dar 1 sobre a. Bueno, vamos a ver si da. Va a dar porque ya se sabe. Estas cuentas ya la hicieron, no sé, en 1600. Bueno, no, un poco después, capaz, 1800. Bueno. Y bueno, vamos a calcular ese límite. Entonces, ¿qué es lo que hago? Agarro la expresión, la escribo aparte y trato de ver si me doy cuenta de dónde tiende. Bueno, pasa lo de siempre. Es un 0 sobre 0. El cociente incremental siempre es 0 sobre 0. Así que algo hay que hacer. ¿Qué hago? ¿Podés convertir la resta de logaritmos en el logaritmo de una división? Dale, vamos para ahí. Esto es igual a x menos a. Y escribo logaritmo de x dividido a. Bárbaro. ¿Y ahora? Y después no podés usar los equivalentes para cambiar el numerador. Ahí va. Esto que está acá. Perdón, esto que está acá. A ver si lo puedo. Eso tiende a cuánto. A 1. Oh, Entonces puedo usar este. Logaritmo de u es equivalente a u menos 1 cuando u tiende a 1. Eso lo uso en el numerador.
Bueno, entonces uno que es equivalente a u menos 1 sería x sobre a menos 1 sobre x menos 1. Sustituyo el numerador por el u menos 1. Este es el logaritmo de u, acá está u menos 1. Bueno, y ya casi estamos. Acá hacemos cuentas en el numerador, hacemos denominador común. Ese sería el numerador, dividido en x menos a. ¿Está? Eso lo puedo escribir como este a dividiendo es como multiplicar por 1 sobre a el numerador. Y por lo tanto multiplicar como 1 sobre a todo el cociente. Bueno, se van. Y me queda 1 sobre a. Que tiende a 1 sobre a. Así que entonces, ahí me quedó. Y bueno, calculé el límite entonces de 1 sobre a. Así que f' de a es 1 sobre a. Por lo tanto, f' de x es 1 sobre x, que era lo que yo decía. ¿No? Bueno, en la tabla va a decir así. Logaritmo de x, la derivada de eso es igual a 1 sobre x. Bueno, entonces el cálculo de este límite tampoco lo van a tener que hacer, porque ya va a estar en la tabla la derivada. ¿No? Bueno, vamos con otra función elemental. Exponencial, logaritmo, ¿qué más tenemos? Funciones elementales. La función potencial, por ejemplo. Para un poquito. ¿Preguntas de esto acá? ¿Alguna pregunta de esto que hicimos acá? No. Ah. Profe, ¿y ese x puede ser, por ejemplo, 2x o x más 1? ¿O es tipo u, por así decirlo? ¿O tiene que ser tipo solo x? No vale con el. No vale si se reemplaza x por u. Ahí va, ya entendí lo que dijiste. Vamos a aprovechar para hacer eso. Si yo tuviera que hacer así. Ahora. La derivada de esto. El logaritmo de 1 más x cuadrado. Tuviera que derivar eso. Entonces, si valiera reemplazar x por un u, este x por un u, esto daría, ¿cuánto? 1 sobre u. 1 sobre u, 1 sobre 1 más x cuadrado. Pero no está mal. Este no vale para reemplazando x por u. Si reemplazás x por u, hay que ponerle por u'. Esa es la regla de la cadena, la vamos a ver. Ahora vamos a ver después. ¿Ah? Pero estas reglas de derivación, estos que estamos poniendo en la tabla de derivadas, solo vale para cuando x es la variable. No es como por ejemplo los equivalentes y eso, que x podría ser reemplazado por una expresión u y también seguía valiendo. ¿Tá? Así que la respuesta a la pregunta es que no. ¿Tá? Sí, profe. No vale reemplazar x por un u para las derivadas estas. ¿Tá? Esto está mal. Bueno. Otra de función de las que hay que derivar por ahí. Alfa. La función Alfa X. potencial. Igual a x a la algo. ¿Ah? Bueno, ¿cuál es el dominio de esta función? ¿Los reales positivos, incluido el 0?
los reales positivos, O sea, de 0 a más infinito. ahí va, eso siempre va a funcionar, de 0 más infinito siempre va a funcionar. El tema que, por ejemplo, no sé, yo qué sé, yo digo, x al cuadrado, el dominio es todo R. Si digo x a la 1/2, el dominio es de 0 más infinito. Si digo yo que sé, x a la -1, a la -3, el dominio son los reales sin el 0. ¿Se acuerdan que cuando definimos potencia, al principio del curso, según cómo fuera el exponente, para qué bases está definido? ¿Sí? Entonces, según cómo sea el número alfa, ¿cuál es el dominio de la función? ¿No? Nosotros vamos a tratar esos casos a la vez. ¿No? Pero ¿cuál es el dominio de la función potencial? Depende de cuál es el exponente. Se ven. A ver, que no me escribe esto. Según que sea el exponente, ¿cómo da el dominio? A ver, vamos a poner un caso más, que sea x a la menos un cuarto. Acá el dominio es 0 más infinito. Bueno, estos son los 4 dominios diferentes que pueden aparecer en realidad. Solamente esos 4 dominios van a aparecer según lo que sea el exponente. ¿Sí? Según cuál sea el exponente, es alguno de esos 4 dominios. El que siempre anda es este. Porque si se fijan, este conjunto es el más chico de los 4. ¿Ah? Pero la función podría tener sentido más allá de este dominio, más allá de este conjunto, según cómo sea el exponente. En este caso tiene sentido en todos los reales. ¿Está? Entonces, bueno, esta parte tiene que ver con la definición de exponente, de potencia. Os dejo escrito eso ahí. Por acá por el costado. Pero bueno, está. ¿Y cómo es la derivada? Alfa X Ahí elevado ya a lo la sabe de antemano. alfa menos 1. ¿Algo? Alfa X elevado a la alfa menos 1. Alfa por x a la alfa menos 1. ¿Está? Bueno, vamos a hacerlo. Vamos a ver si nos da eso. ¿Está? Voy a borrar esto de los dominios que no ocupa lugar. Entonces voy a agarrar un número A, que está en el dominio de la F. Y vamos a hacer el cálculo. F' de A. Bueno, F' de A sería igual al límite cuando X tiende a sería F de X menos F de A sobre X menos A. Y acá nos tendría que dar esta fórmula. Nos tendría que dar ahí alfa por A al alfa menos 1. ¿Está? Vamos a ver si nos da. Bueno, yo como hago para calcular el límite, escribo la expresión aparte y trato de escribirla de alguna manera que me salga el límite. Bueno, está, así como está planteado, es un 0 sobre 0, así que tengo que transformar la igualdad en alguna cosa, la expresión en alguna cosa, que ya no me quede un 0 sobre 0. O bueno, trabajar con la expresión. ¿Y qué puedo hacer?
Bueno, lo que puedo hacer es sacar a la alfa de factor común. A la alfa me va a quedar x. Me va a quedar x. A la alfa menos 1. Bueno, fíjense que ahí ya estoy usando que A es diferente de 0. Vamos a ir anotando eso. Porque si A es 0 no puedo hacer esto. Entonces, estamos suponiendo que A es diferente de 0. Bien. ¿Cómo sigue? Usas equivalentes en el numerador. Ahí va. Consideras x sobre a como un u, capaz. Ahí va, es eso. Esto que está acá, eso tiende a 1. ¿Sí? Y entonces uso este equivalente. U a la alfa menos 1 es equivalente a alfa por u menos 1. Cuando u tiende a 0. Es equivalente, ¿para qué valores de alfa valía? Para alfa Cuando u tiende a distinto de 0, no, 0. cuando u tiende a 1, perdón. ¿Perdón? ¿Cómo era que decía? Para a distinto de 0. Ah, o para alfa, preguntaste. Ahí va, ¿para qué valores de alfa es el equivalente de este valía? Ese Es equivalente para también se puede escribir así. A alfa ver, mayor a 0. para alfa mayor a 0. Este equivalente también se puede escribir así como 1 más u al alfa menos 1 es equivalente a alfa u. Cuando u tiende a 0. Creo que lo dimos de esta manera. De esta manera fue que lo presentamos. Pero bueno, se puede reescribir así. ¿No? Bueno, la cuestión es que vale para alfa positivo. Alfa positivo. Así que si vamos a usar esto, eso también lo vamos a tener que poner acá, que lo estamos suponiendo, alfa positivo. Entonces estamos utilizando esas dos cosas por ahora. Después vamos a tener que estudiar los otros casos. Y entonces, ¿cómo me queda? Me queda todo igual. Me queda equivalente a todo igual, pero el numerador lo reemplazo por el equivalente. Este se va y lo reemplazo por el equivalente. El equivalente sería, ¿qué cosa? Alfa por x sobre a menos 1. Alfa, alfa por x sobre a, todo eso menos 1. ¿No va con paréntesis? Acá, No, entre el alfa y el x sobre a menos 1. acá, No, como que el paréntesis también encierra el menos 1. ahí va, sí. Sí, ante paréntesis. Ahora quedó, ¿no? Bueno, entonces, trabajamos un poquitito esa presión. Este alfa lo saco para afuera. Y este ya le saco denominador como una A. Me queda x menos a sobre a. Bueno, ahí se tachan digamos, es como que me quede alfa por a la alfa. Ese dividido a es multiplicado por 1 sobre a, que lo escribo acá ya. Por 1 sobre a. Me queda el x menos a nomás arriba y el x menos a abajo. Son. Y me queda solo esto. Alfa. Y el a la alfa y el dividido a, que sería a la 1, me queda
a la alfa menos 1. ¿Qué es lo que nos tenía que dar? Nos quedó eso que tiende, bueno, a eso. ¿Ah? Así que ese límite nos dio es alfa por a la alfa menos 1. Pero no lo hicimos no lo hicimos en caso general, porque lo hicimos con a diferente de 0 y alfa positivo. ¿Está? Bueno, faltaría estudiar los otros casos. ¿Está? Vamos a hacer ahora el caso a diferente de 0 y alfa negativo. Vamos a hacerlo rapidito, ¿está? A diferente de 0 y alfa negativo. Vamos a hacer ese caso, a ver cuando no hay límite. Nos tendría que dar lo mismo. ¿Ah? Vamos a ver qué pasa. Bueno, entonces, para que sea más fácil, le llamo beta a menos alfa. Y ese va a ser positivo. ¿Ah? Entonces, el límite que yo quiero calcular es este, de esto. La parte. ¿Cómo nos da el límite de eso? Bueno, vamos a agarrar y escribir este, ¿cómo se llama? En vez de poner alfa, puedo poner menos beta. De alfa y beta, uno es menos el otro. Bueno, ¿cómo puedo proceder acá? A ver. Bueno, lo puedo escribir así. Saco el denominador común, me queda a la... Saco el denominador común. El beta es positivo ahora, ¿eh? Me va a quedar, arriba me va a quedar a la beta menos x a la beta sobre x a la beta a la beta. Todo eso sobre x menos a. Voy a sacar este denominador para afuera. X a la beta a la beta. Y nada más escribir eso. A la beta menos x a la beta. ¿Ah? Lo que hice fue esto, que es un 1 sobre eso multiplicando, lo escribí acá. Bueno, ¿qué más vamos a hacer acá? ¿Qué más podemos hacer? Ahora la resolución no es la misma que hicimos hace un ratito. Claro, es casi Tipo la este. misma, salvo que acá está restado al revés. Es a Claro. a la algo menos x a la algo. Hoy en vez de ser a la beta era la alfa. Vamos acá. Era la alfa. Pero está acá al principio escrito. Pero está al revés. Está el x primero y después el a. Acá está el a primero y después el x. Entonces, para arreglar eso, vamos a introducir un signo de menos. Eso es igual a menos 1 sobre x a la beta y de vuelta ahora. Y el beta es positivo. ¿Está? Y esto, bueno, entonces este lo calculamos. ¿Esto cuánto tiende? Porque acá el beta es positivo. Nosotros ya hicimos la cuenta cuando el exponente este es positivo. Fue lo que hicimos antes. Lo que hicimos acá. Bueno, ahora estamos en ese caso justo. Tenemos ese cociente con beta que es positivo. Entonces eso nos da beta por x a la beta menos 1. ¿Está? Así que todo esto tiende a, bueno, menos 1 sobre. Este x tiende a a. Así que va a ser a la beta, este otro a la beta, por el límite de esto. Beta. Y acá no va x, acá va a.
Por eso, por beta a la beta menos 1. Ahí ya no tengo lugar, a ver si puedo hacer que entre acá. Bueno, ahí, tenemos todas potencias de A. O sea, por un lado tenemos menos y beta. Vamos a escribir eso. Es igual a menos beta. Y después las potencias de A. Tenemos un beta menos 1 arriba y tenemos 2 betas abajo. Me va a quedar esto menos 2 beta, me queda menos 1. Menos beta menos 1. Bueno, y ahora pasamos a poner quién era alfa. Alfa era menos beta. Menos beta es alfa. Acá nos quedó lo mismo. Así que nos quedó de vuelta el mismo valor del límite para este otro caso que era con exponente con alfa negativo. ¿Ah? Ahora, ¿qué pasa si el exponente es positivo? Ya vimos. Si el exponente es negativo, ya vimos. ¿Y qué pasa si el exponente es 0? La 1 no. Claro, si el exponente es 0 no hago ninguna cuenta de esto, porque en ese caso la función es directamente constante, 1. O sea, vamos a cerrar el ciclo acá. Esto nos dio lo mismo. Entonces ya tenemos estudiados estos dos casos. Alfa, por ahora diferente de 0 el A, pero ya tenemos todos los exponentes, negativo y positivo. Nos faltaría exponente 0, que el alfa es 0. Pero si el alfa es 0, x a la 0 es 1. Y la derivada es es 0. Y bueno, si el alfa es 0, esto queda 0, porque queda 0 por algo. Así que esta derivada también vale para alfa igual 0, pero ni hago la cuenta. ¿Sí? Bueno, porque la derivada de una función constante que no la hicimos, capaz que habría que hacerla, es 0. ¿No? De repente esa podría haber sido el primer caso de la derivada de una función constante, que da 0. Entonces, si alfa es 0, en el caso que la fuente sea 0, la función es constante, porque x a la 0 es 1. La derivada de 1 sería 0. Y bueno, esta fórmula da 0, si alfa es 0. Y después lo que nos falta ver entonces es casos. A diferente de 0 y cualquier exponente, ya sea positivo, negativo o 0. Y ahora faltaría ver qué pasa cuando A es igual a 0. ¿Ah? Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando A igual 0? Bueno, lo que ocurre es que Que la a cuenta veces te va da a ser... 0. ¿Cómo? O sea, 0 elevado a cualquier cosa te da 0, ¿no? Sí. Y entonces te da 0 la función y la derivada de 0 es 0, ¿no? Ahora, vamos a mirarlo. Voy a poner otra hoja. Vamos a hacer un resumencito. F de x es x a la alfa. Entonces, si A es diferente de 0 y alfa es positivo, nos quedó que f' de A es igual a alfa por A la alfa menos 1. Si A es diferente de 0 y alfa es negativo, me quedó lo mismo. Eso dos lo hicimos. El que no lo hice, pero simplemente lo hablé, es este. Si A bien me quedó lo mismo. Entonces, en esos tres casos, me quedó esa fórmula. Entonces, ahora faltaría ver el caso que pasa si A igual 0. Bueno, vamos a hacerlo, vamos a ver qué pasa, si A igual 0. Yo voy a tener que hacer f' de 0 sería. ¿Cuánto vale?
sería el límite cuando x tiende a 0, f de ¿Qué x, cero? vamos a ver, da f de x menos f de a sobre x menos a. El a es 0, perdón. O sea que en realidad sería simplemente los menos 0, eso les puedo quitar. Bueno, acá ya aparece una restricción, porque el alfa tiene que ser diferente de 0 también. Pues si no, acá me queda 0 a la 0. 0 a la 0. No está definido. ¿Ah? Entonces vamos a tomar la derivada en el punto a igual 0 de la función x a la alfa. Pero alfa tiene que ser diferente de 0. Pero en realidad alfa tiene que ser positivo también. ¿Por qué pasa si alfa es negativo? Te queda 1 sobre 0. Claro, no está en el dominio, no está en el dominio de la función f. O sea, ese alfa tiene que ser positivo. Repito por qué. Porque si alfa llega a ser 0 o negativo, el a no está en el dominio de la función. No puedo calcular 0 la alfa para cuando alfa no cumple esto. ¿Ah? Así que ese es el caso restante que nos queda. Bueno, pero ¿qué pasa en ese caso? Nos queda este límite. Vamos a reescribirlo. Sería simplemente esto es 0 y esto es 0. O sea, sería, y me queda nada más esto dividido esto. X a la alfa sobre X. O sea, X a la alfa menos 1. ¿Y esto cuánto da? Ese límite. 0. A ver. ¿0? ¿No? Porque 0 a cualquier número te da 0. Un caso particular. Si yo tuviera esto, X a la 1 medio, ¿cuánto tiene? Cuando X tiende a 0. A 0. A 0. Pero si fuera X a la menos 1 medio, ¿Es indeterminado? es más infinito. Depende del exponente, si es positivo o negativo, ¿entienden? ¿Lo ven eso? Porque ¿qué sería? Este sería, vamos a poner así, por ejemplo, a la menos 1, por ejemplo, a la menos 1 medio, digamos ahí. Eso sería unos, por ejemplo, si el alfa fuera 1 medio, todo esto queda menos 1 medio, ¿no? Si el alfa fuera 1 medio, todo eso queda menos 1 medio, que sería el límite de esto. Entonces en ese caso sería, a la menos 1 medio es 1 sobre raíz de x. Y bueno, si el x tiende a 0 más, digamos, eso sería más infinito. Si fuera, no sé, x a la menos 1/3, ¿ahí qué pasa? Sería 1 sobre raíz cúbica de x. Por ejemplo, si el alfa es 2/3, toda la cuenta es menos 1/3. Sería esto. ¿Y ahí qué pasa? Ahí el límite, digamos, no existe límite. Porque por derecha tiende a 0 más infinito queda, o 0 menos y menos infinito. O sea que este límite no da 0 siempre. Da 0 solo cuando eso es mayor que 0. Si eso es menor que 0, como acá o acá, puede pasar otras cosas. ¿No? Entonces, no existe límite. Entonces vamos a poner así. Ese límite ese límite da 0 si el alfa es mayor que 1. Y no existe
o de infinito en los otros casos. Ahora, ¿y si alfa es igual a 1? Queda 0 ¿Cuál es el arriba. caso ese? Para alfa igual a 1, ¿cuánto da? Ahí queda 0 sobre 0 a la 0, ¿no? Indeterminado. Sí, queda 1 menos 1 y abajo 0. Si f es igual a 1, ¿cuánto queda? El exponente va a ser 0. ¿Cuánto es x a la 0? El x está tendiendo a 0, no es 0, ¿eh? Si f es igual a 1, esto queda x a la 0, que es 1. Se tiende a 1. Y después para los restantes casos, ahí te va el que no existe o que es infinito. ¿No? Entonces, no siempre es derivable la función esta en 0. A veces el límite no existe. Pero cuando existe me da esto. Pero eso igual entra en el caso, en el alfa por a al alfa menos 1. Porque fíjense, a es 0. Bueno, este caso no entra. A ver si entra. Ahí sería a igual 0 y alfa igual 1. Tendría que interpretar como que 0 a la 0 vale 1, para que me dé este caso. ¿Está? Entonces, lo que me dio sigue respondiendo a esta fórmula. Porque en nuestro caso, a igual 0. ¿Cuánto da esto con a igual 0? 0. Este caso no entraría en nuestra fórmula. Porque cuando a igual 0 y alfa es 1, ¿cuánto da esto? 0 a la 0. Me quedaría 1 por 0 a la 1 menos 1. Me quedaría 0 a la 0 acá. Y eso no está definido. Habría que interpretar ese 0 a la 0 como 1 para que dé este 1. ¿Ah? O sea que este valor cae dentro de nuestra fórmula y este más o menos. Este en realidad no cae dentro de nuestra fórmula, salvo que interpretemos eso que nos queda, 1 alfa por a, o por a la 1 menos 1, 1 por 0 a la 1 menos 1, como 1. Bueno, está. Hicimos estos cálculos y bueno, nos quedó esto. Bueno, vamos a hacer una pausita que hace como una hora que estamos haciendo cuenta. Hacemos una pausita de 5 minutos y seguimos. Bueno, seguimos entonces. Vamos a hacer esa derivada que nos había quedado pendiente al principio, la derivada de una función constante. En el orden que venimos sería la 4, ¿no? Hacemos 1, 2, 3. ¿Cómo fue la cosa? La 1 es la exponencial. 2 hicimos el logaritmo. 3 hicimos la función potencial. Y ahora vendría 4. Es f de x, es constante. Una constante. Bueno, está. ¿Cuál es la derivada en ese caso? Bueno, es 0. ¿Está? Bueno, es fácil esta, ¿no? Porque agarro un punto A del dominio de la función constante, que es todos los reales. Y bueno, ¿cómo sería f' de A? Bueno, lo de siempre, el límite cuando x tiende a A de f de x es una constante, menos f de A, la constante, sobre x menos A.
Bueno, pero lo de arriba queda 0. 0 sobre algo es 0. De 0 queda ahí, ¿eh? Queda 0. Me quedó el 0. Ese tendría que haber sido la primera derivada. La derivada de una función constante. ¿Está? Entonces la derivada de una constante es 0. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es introducir las funciones seno y coseno. ¿Está? Después, sobre el final del curso, si tenemos tiempo, vamos a ampliar un poco más sobre funciones trigonométricas. ¿Está? Las funciones trigonométricas básicas son esas, seno y coseno. En realidad hay 12 funciones trigonométricas y después están las trigonométricas hiperbólicas. O sea, tenemos seno, coseno, tangente, estas serían 3, sus inversas, arcoseno, arcocoseno, arcotangente, ahí ya van 6. Y bueno, otras, cotangente, secante, cosecante, etc. Y de todas esas, la versión hiperbólica. ¿Ah? Les digo esto para generarles un ruido nomás de cómo viene la mano. Acá nos vamos a concentrar solamente en la función seno y coseno. Entonces vamos a tomarnos un momentito para hablar de esas funciones. Seno y coseno. ¿Ah? Bueno, seno, las dos son funciones que van de R en R. Y coseno, cos, también va de R en R. ¿Ah? Las gráficas son así. Más o menos. Supuestamente ustedes ya conocen esto, pero por las dudas vamos a hacer como un repasito. ¿Ya? A ver si me sale más o menos razonable la gráfica. Bueno, bastante bien. Eso sería seno. Y coseno es igual, pero corrido para la izquierda, un cacho. A ver si me sale más o menos razonable. Bueno, ahí más o menos. Acá va a ser así. Acá va a ser así. Esa es. Pero che, esa es coseno. La altura máxima que llegan es 1 y la altura más chica que llegan es menos 1. Ahí, bueno, supuestamente todas esas alturas son iguales. A ver si podemos... Ahí no quedó muy bien, pero bueno, más o menos. Todas llegan ahí a 1 y la altura más chica que tienen es menos 1. A ver si quedaron más o menos... Bueno, no, abajo no me quedó tan bien. Todas llegan y tocan en un punto a menos 1 y a 1. ¿Ah? No van a GeoGebra, la grafican si quieren, si no la conocen la gráfica. Bueno, las funciones estas se pueden definir utilizando el círculo trigonométrico y un montón de cosas. Y, bueno, un montón de cosas no, utilizando el círculo trigonométrico. Y como es,
Entonces ahí uno piensa que es seno y coseno de un ángulo. Ese ángulo hay que medirlo en radianes, donde 180 grados corresponde con pi radianes. ¿Sí? Seno y coseno, cuando se calcula seno y coseno, el argumento, la x, hay que ponerla en radianes. Y si van a utilizar una calculadora, tienen que ver ahí en qué modo están. Si ponen seno de un número, según en qué modo esté la calculadora, ese número lo va a interpretar como está en grados o en radianes. Acá en matemáticas siempre vamos a trabajar con radianes. ¿Sí? Entonces, este primer número acá, ese sería pi sobre 2, o sea, 90 grados. Este número acá sería pi, o sea, 180 grados. Acá es 3 pi sobre 2, que es 270, y acá es 2 pi. ¿Ah? Y acá negativo. Bueno, acá 0, menos pi sobre 2, menos pi, etc. En la parte donde el seno tiene un máximo, el coseno vale 0. Después el seno tiene un mínimo, el coseno vale 0. Donde están los máximos y mínimos de una de ellas, la otra vale 0. Acá, por ejemplo, tiene un máximo el coseno y la otra vale 0. Ahí en 2 pi. Bueno, así medio rapidito. Quería mostrarles esto nomás. Ya, las gráficas se ve que son... o sea, yo le estoy diciendo que las gráficas dan así. Entonces, si las gráficas son así, son un trazo continuo, así que las funciones estas son continuas. Seno y coseno son funciones continuas. ¿Alguien sabe cómo se llama cuando se repite? Porque vieron que esta función, cualquiera de las dos, por ejemplo, miramos la verde, se repite. Está este ciclo, y después ese ciclo se vuelve a repetir. Acá, no sé, acá está el ciclo verde una vez. Después acá está el ciclo de vuelta. Y de vuelta, y de vuelta. Se repite infinitas veces. ¿Alguien sabe cómo se llama una función cuando la gráfica es así, que se repite un ciclo muchas veces? Sinusoidal. Sinusoidal quiere decir que tiene forma de seno. O sea, pero podría ser otro ciclo que se repite. ¿Periódica? Periódica, eso, esa palabra. Podría ser cualquier ciclo que se repita, ponerle, yo sé, te bajo esto. Eso. Vale, suponete que eso se repite. Ay, para que se me quedó muy alto ahí. Se repite lo mismo y sigue para un lado para el otro. Es periódica. Y el ancho del coso, de la porción que se repite, se llama el período. Les tiro estos nombres para que vayan recordando, porque Aula tiene que haber visto esto. Entonces estas son funciones que son periódicas. El periodo es 2pi. El ancho de, por ejemplo, si miramos entre dos máximas, es 2pi. Bueno. Para estas funciones, bueno, de la gráfica ya se ven algunos valores, ¿no? Yo qué sé, ¿cuánto vale seno de 0? Y bueno, acá, seno de 0, 0. ¿Cuánto vale seno de 90? Y bueno, es acá. El coseno de 0. Es esto. 1. Coseno de 90. O sea, pi sobre 2 radianes. Es esto acá. 0. Ahí ya se ven algunos valores particulares de la gráfica. Se pueden seguir viendo. Si conocen la definición de seno y coseno con el círculo trigonométrico, bueno, pueden pensar en eso también y deducen estas propiedades. Seno y coseno van a ser funciones que se van a utilizar en cálculo 1, como quien dice x cuadrado, igual que el logaritmo, igual que la exponencial. Bueno, entonces, ahí tenemos algunos valores de seno y coseno. ¿Qué más podemos decir de seno y coseno? Algunos equivalentes. Equivalentes para seno y coseno. Con estos equivalentes que voy a poner ahora, estaríamos completando la tabla de equivalentes que vimos anteriormente. Los equivalentes que tenemos hasta ahora son
un equivalente para el logaritmo, un equivalente para la exponencial y un equivalente para la función potencial. Ahora vamos a introducir un equivalente para el seno y para el coseno. ¿No? Y bueno, los equivalentes son así: seno de u. ¿Alguien lo sabe? Coseno de U. Coseno de u. Equivalentes de estos, ¿saben? Cuando u tiene a 0, ¿alguien se acuerda? ¿Alguien lo vio en su vida? Bueno, seno de u es equivalente a u, cuando u tiene a 0. Y 1 menos coseno de u es equivalente a 1 medio de u cuadrado, cuando u tiende a 0. Entonces agregamos estos nuevos equivalentes a la tabla de equivalentes anteriores. Utilizando estos equivalentes se puede demostrar, no lo vamos a hacer ahora, si al final del curso tenemos tiempo para abordar funciones trigonométricas, un poco lo vamos a hacer, pero utilizando estos equivalentes y algunas propiedades se pueden demostrar las siguientes derivadas, que la derivada de seno de x es coseno de x. ¿No? Eso se puede demostrar utilizando el equivalente, utilizando esos equivalentes. Y la derivada también ya la tenemos hecho para estos casos, para la logaritmo exponencial y potencial. Ahora lo extendemos para las trigonométricas básicas estas. La derivada de coseno es menos seno de x. Bueno, entonces ahí completamos las derivadas de las funciones, de un conjunto de funciones elementales, ¿sí? Logaritmo exponencial o potencial y seno y coseno. ¿Ah? Las cuentas para ver que la derivada de seno de coseno y la derivada de coseno de menos seno requiere utilizar propiedades de las funciones trigonométricas, que bueno, si tenemos tiempo lo haremos más adelante. ¿Tá? Bueno, entonces por acá terminamos con esto de las derivadas, de la tabla de derivadas. Serían 6 funciones que están en la tabla de derivadas: la constante, el logaritmo, la exponencial, la potencial, el seno y el coseno. Esa tabla de 6 funciones es la tabla de derivadas. Bueno, entonces ahora vamos a empezar con la segunda parte del cálculo de derivadas, que son las reglas de derivación. ¿Sí? Reglas de derivación. Bueno, entonces vamos a poner como un ejemplo de reglas de derivación. Te dice cómo derivar una función que está formada, entre comillas, por otra función, formada haciendo una operación. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar como primer caso la suma. ¿No? ¿Qué pasa si una función es suma de otras dos funciones? ¿Sí? Entonces vamos a anunciar eso como una propiedad, ¿no? Un teorema. Vamos a suponer que tenemos una función f de x y otra función g de x, funciones derivables en A, en un punto A. ¿Ah? Bueno, entonces si son funciones de A, funciones derivables en el punto A, entonces la función h de x, definida como su suma, es derivable en A también. O sea, si la f y la g son derivables en A, entonces la función suma, f más g, la función h definida como la suma, es derivable en A. Y la derivada de h en A vale
lo que vale la derivada de la f en A, más lo que vale la derivada de la g en A. Entonces, la suma de las funciones que son derivables en un punto, la suma es derivable en ese punto también, y la derivada es la suma de las derivadas. ¿Tá? Cuando el punto A, en el cual tenemos la derivabilidad, vale para todos los x en un conjunto, usando lo anterior, se puede escribir así que las funciones derivadas cumplen eso. Vamos a decir así. Si yo tengo la función f de x más g de x, suponete que las dos, f y g, son derivables en todos los puntos de un cierto conjunto, ¿no? Entonces su suma también va a ser derivable en todos los puntos de ese conjunto. Porque, digamos, en todos los puntos A de ese conjunto. Y la derivada de esa función, suma, va a ser igual a la derivada de una de una de ellas, más la derivada de la otra. Digamos, la diferencia entre eso que está enunciado ahí y lo que está enunciado acá, es que acá arriba yo estoy parado en un único punto, A, y me fijo la derivada en ese único punto A. Acá abajo es lo mismo, pero estoy mirando la derivada en varios puntos, X. ¿Sí? Ese X puede tomar todos los valores, varios valores, A. ¿Está? Bueno, entonces, esta sería la forma de expresar la regla de derivación. Pero esta sería la proposición en la cual está basada la regla de derivación. ¿Está? Bueno, entonces vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner que f de x es igual a, yo qué sé, x a la 7 más seno de x. ¿Está? ¿Cómo hallo la derivada? El ejemplo es calcular la derivada, ¿no? ¿La derivada cuál sería? Derivada de x a la 7 más derivada del seno de x. Ahí va. Si lo queremos hacer paso por paso, demorando pila, sería así. Derivar f de x sería derivarse todo el bicho. Ahora, el bicho es suma de dos cosas. Entonces, aplico esta regla de derivación. La derivada de la suma es la suma de las derivadas. Es derivar x a la 7 más derivar el seno de x. Acá utilicé la regla de derivación esta. ¿Y ahora qué es lo que utilizaría ahora a continuación? La tabla no. La tabla de derivadas. ¿Cuál es la derivada de x a la 7? 7 por x a la 6. Alfa por x a la alfa menos 1. Y la derivada de seno de x, por la tabla, es coseno de x. Esto sería paso por paso. En la práctica, uno espera que, si ustedes ven la función esta, escriban esto inmediatamente. Expliquen todo esto. Que pongan directamente cuánto vale la derivada. Pero, digamos, en el cerebro uno tiene que pensar esto. Es la suma de funciones, bueno, voy a derivar cada una por separado, y la voy a poner la suma de esas derivadas, lo que me dé. ¿No? Ponemos eso como ejemplo. Un ejemplo de aplicar esta regla de derivación. ¿Sí? Entonces, repito, acá se aplicó la regla de derivación, y en esta igualdad, la tabla. Vamos a hacer como ejemplo. Bueno, vamos a demostrar la propiedad. Vamos a leer la propiedad que es lo que dice bien. Vamos a poner arriba, acá, esto. Dice que si la f y la g son derivables en A, entonces la h es derivable en A también.
y que h' de A vale, bueno, esto, f' de A más g' de A. Para demostrar eso que está escrito en la demostración, ¿cómo arrancarían ustedes? ¿Qué arrancarían a plantear en la demostración? Si yo lo que quiero es concluir que la h es derivable en A y que h' vale eso que dice ahí. ¿Se podría usar la propiedad de que suma de funciones continuas es igual a una función continua? Se podría usar, sí. Habría que ver en qué parte. Está bien, porque una suma aparece, ¿no? Podría aparecer eso de la suma de continuos. Pero bueno, pensemos, si yo quiero ver que una función h es derivable en A, ¿de qué depende eso? ¿Cuál es la definición? ¿Qué tendría que pasar para que h sea derivable en A? Cuando una función, en este caso la h, es derivable, se llama derivable en un punto A. ¿Tiene que ser continua en ese punto? Sí, si es derivable, es continua. Si fuera derivable, es continua. Ahora, si es continua solo, no tiene por qué ser derivable. Y yo quiero concluir que es derivable. Pero vamos a la definición directamente. ¿Cuál es la definición de ser derivable? ¿No es el límite cuando x tiende a A de ese cociente? Claro, haces el cociente incremental y si tiene límite finito, es derivable. Y si no tiene límite finito, no es derivable. Eso es ser derivable, ¿no? De eso depende. Esa es la definición, como está definido. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a agarrar la función h y vamos a plantearnos el límite del cociente incremental. Vamos a ver si ese límite existe y es finito o no. ¿Ah? Entonces, me planteo el cociente incremental. Me planteo h de x menos h de a sobre x menos a. Y la pregunta es, si esto tiende a algo finito, un número, cuando x tiende a A. Si pasa que nos tiende a algo, entonces es derivable en A. Ahora, si no nos tiende a algo finito, no sé, tiende a más infinito o a menos infinito, o no existe el límite, entonces no es derivable en A. ¿Tá? Entonces escribo el cociente incremental y trato de estudiar su límite cuando x tiende a A. Bueno, entonces me planteo el cociente incremental. Bueno, ¿qué puedo hacer ahora? Me planteo el cociente incremental de la función h. H está definida en términos de f y de g, ¿no? Puedes sustituir ahí h con fx menos gx o más gx. A ver, h es la suma. Es f más g. Utilizo eso. Esa h, le estoy llamando h a la suma. Esta es f de x más g de x. Eso es esto. Le pongo otro paréntesis, aunque no sea necesario. Menos h de a. ¿Y h de a qué sería en términos de f y de g? Lo mismo. F de a más g de a. Me quedó eso. Cociente incremental me quedó por ahora reescrito así. Bueno, ¿y ahora qué puedo hacer? Bueno, entonces ahora lo que voy a hacer es reordenar el numerador. Voy a poner así, f de x primero, menos f de a.
O sea, ya escribí este término y ya escribí este término. Ahora voy a escribir los siguientes dos términos. Este y este. Este GDA va restado, ¿no? Porque tiene menos acá. Sería más GDA. ¿Sí? ¿Alguien dijo algo ahí? Sí, dije menos. Bueno, esto sobre X menos A. ¿Qué puedo hacer ahora? A ver si alguien... ¿Por qué los agrupé así? Puse estos dos primero y estos dos después. ¿A qué me sirve eso? A ver si... ¿Cómo puedo escribir este cociente entero? ¿Cómo lo puedo escribir? A ver. Bueno, lo voy a separar en dos cocientes. Esto sobre X menos A por un lado, más esto sobre X menos A por el otro. F de X menos F de A sobre X menos A, un lado, más el otro pedazo. G de X menos G de A sobre X menos A por el otro. Y bueno, ¿qué apareció acá? ¿Qué es esto? Y esto. La derivada de f y la derivada de g. Claro, yo desde el principio estaba tratando de que aparecieran estas cosas. Pues yo qué sé de esto. Esto no sería la derivada de f, esto sería, es casi la derivada de El f. cociente Sería incremental. el cociente incremental. ¿Y cómo está vinculado este cociente incremental con la derivada? Que en ese cociente, si x tiende a A y da un número finito, significa que f. Que f es derivable. Está, pero yo sé que f es derivable en A. Eso es lo que me dice la hipótesis, ¿no? Yo sé que f y g, las dos, son derivables en A. Entonces eso quiere decir que yo sé que este cociente incremental tiende a un número. Yo sé que esto, vamos a ponerlo en rojo, eso, tiende a un número que, ¿cómo se llama? F' de A. ¿Sí? Bueno, cuando X tiende a A estamos hablando, ¿no? Mi hipótesis es que F es derivable en A. Por lo tanto, este cociente incremental tiene un límite finito llamado F' de A. Y este que está acá también, este cociente incremental también tiene un límite. Pues G es derivable en A. Ese cociente incremental tiende a un número G' de A. Entonces, ¿qué puedo concluir de la suma de estas dos cosas? Si una tiende a esto, a ese número, y la otra tiende a este número. ¿Qué puedo concluir de la suma? Que la suma de ellas también tiene un número. Claro, si es el límite de la suma. Si un sumando tiende a algo y el otro sumando tiende a otra cosa, bueno, la suma tiende a la suma de las cosas esas. Esto va a tender a F' de A más G' de A. Entonces probé que el cociente incremental de la H, a ver si escribe esto, el cociente incremental de la H, lo reescribí de esta forma, el cociente incremental de la H tiende a un número. Entonces el límite existe, el cociente incremental es finito, entonces la H es derivable. Y lo que me dio el límite fue esto. Y eso entonces es H' de A. ¿Por qué es H' de A? Lo que da el límite de esto, cuando da un número. Y bueno, un número da esto. Entonces ahí queda probado a la vez que la H es derivable en A, porque su límite es un número, el límite cociente incremental es un número, y a su vez queda demostrado que H' de A es F' de A más G' de A, porque el número que me dio es justamente ese, F' de A más G' de A. ¿Ah? Eso sería la demostración de la propiedad de la suma. ¿Sí? De la derivada de la suma. Bueno. ¿Preguntas? H' de A.
¿Ah? Se queda probado a la vez las dos afirmaciones que hace el teorema. Que es derivable en A, esa afirmación, y la segunda, y que la derivada es eso. ¿Por qué la derivada de h' de hace esto? Porque el cociente incremental de h me entendió esto. Como ya tenemos esa regla de derivación de la suma, entonces lo que vamos a hacer ahora es enunciar otras reglas de derivación, ¿sí? Parecidas a los de la suma. Y ya vamos a incluir ¿cómo es? Bueno, vamos a hacer proposición. Vamos a suponer que f de x y g de x son derivables en A, en punto A. Bueno, entonces, el de la suma ya lo hicimos. Entonces ahora vamos a poner el del producto. Entonces, dos cosas. Vamos a poner la función producto de ellas, la hx definida como el producto, f de x por g de x, es derivable en A. ¿Y cuánto vale la derivada de la función producto? ¿Alguien conoce la fórmula? ¿La derivada del producto? El primero derivado por el segundo sin derivar, más el segundo derivado por el primero. Ahí va, eso va, la derivada del primero. El segundo, más el primero, por la derivada del segundo. Entonces, la función producto es derivable, la función producto que le llamé antes es derivable, y la derivada vale ese formulete. Y lo otro es con el cociente. La función h de g de x es derivable en A. ¿Y cuánto vale la derivada de h del cociente en A? Bueno, es parecida al producto. Es la derivada del primero por el segundo menos el primero por la derivada de la segunda sobre la segunda al cuadrado. Bueno, y en realidad, como siempre que aparece el cociente, hay que tener un cuidado especial. Lo voy a poner al principio. Si G de A es diferente de eso. ¿Ah? Si G de A es diferente de eso, ¿no? Entonces el cociente es derivable en A y vale esa forma. Estas dos reglas de derivación se pueden probar de forma similar, digamos, a la forma en que probamos la regla de derivación para la suma. ¿Sí? Ahora no las vamos a probar. Lo que vamos a hacer es escribirlas en el formato en el que aparecen en las reglas de derivación. Para el producto va a decir así la regla de derivación. Así, si yo tengo el producto de funciones f por g, la derivada de ese producto va a ser f' de x por g de x más f de x por g' de x. Es lo mismo que pusimos acá, digamos, pero en vez de poner A, le llamé X. ¿No? Igual que lo que hicimos con la suma. ¿Y cómo va a quedar escrita la regla de derivación en este formato? Correspondiente al cociente, a la derivada del cociente.
Bueno, parecido. Va a decir así, la derivada del cociente la derivada de un cociente es la derivada del primero por el segundo menos el primero por la derivada del segundo sobre la segunda cuadrada. Bueno, o sea, es esto mismo, pero en vez de estar pensando en un único punto A fijo, estoy pensando en un montón de puntos que se llaman X ahora. ¿No? Bueno, entonces vamos a poner ejemplos. Bueno, vamos a poner varios ejemplos. Vamos a suponer que f de x es una función, vamos a ponerle que sea un producto. A ver, ¿cómo podría ser así? Por ejemplo, raíz de x por logaritmo de x. Bueno, y vamos a calcular la derivada, ¿cuánto vale? Bueno, vamos a expresarlo todo de a poquito. La derivada de x sería la derivada de todo eso. Raíz de x por logaritmo de x. Está. ¿Qué aplicarían ahora? ¿La tabla? La tabla te dice las derivadas concretas de funciones concretas. Te dice la derivada de x a la alfa, de la exponencial, del logaritmo. La regla de la derivada del producto, ¿no? Ahí va, la regla esta. Hay dos, esta sería la f, esta sería la g de esta regla. Entonces, ahí aplicaría esa regla y me quedaría la derivada de la primera por la segunda más la primera sin derivada por la derivada de la segunda. Esta sí, derivada. Ahí aplica la regla. La regla de la derivada del producto. ¿Y ahora qué haría? Puede ser que quede un medio A ver, por X. Porque hay que reescribirlo de otra forma o no, la raíz. a ver si puede ser, sí. Un medio por X y elevado a algo. A ver cómo se. Vos estás preocupado por calcular esto cuánto vale. ¿No? Sí. Dale, vamos a hacerlo esa parte. Acá abajo lo hacemos. ¿Cuánto vale la derivada de raíz de x? Bueno. Vos Queda menos. decís escribirlo como x a la 1/2. El raíz de x. Claro, y después queda menos un medio, puede ser o no. Claro. Pero ¿por qué es que los querés escribir como x a la en vez de escribirlo como raíz de x, lo querés escribir como x a la 1/2? ¿Para qué te sirve? Explícalo. Para calcular la derivada, ¿no? ¿O no? Sí, pero con información que está en dónde. En la tabla. En la tabla dice la derivada de x a la alfa es alfa por x a la alfa menos 1. La tabla dice esto. Por eso lo pusiste en este formato, digamos. ¿No? Entonces, ahora utiliza la tabla ahí, y entonces le queda lo que estaba diciendo desde hoy. 1/2 por x a la Menos un medio. menos 1/2 quedaría, ¿no? Pues sería 1, sería 1/2 menos 1. Menos 1/2.
Entonces, eso lo dejamos escrito ahí abajo. ¿No? O sea, básicamente utilizamos la tabla de derivadas y entonces esto, utilizo la tabla de derivadas y me queda igual a eso que calculamos recién. 1/2 de x a la menos 1/2. ¿No? Esto se puede simplificar, digamos, también. No sé si simplificar, pero escribir de otra manera con raíz. Y eso puede escribir como 1 sobre 2 raíz de x. Sería lo mismo. ¿No? Y hay gente que en su tabla de derivadas pone que la derivada de esto es igual a esto. Pero se dan cuenta que no es necesario ponerlo, porque lo deducimos así como hicimos acá. ¿No? Derivar raíz de x, que la derivada de raíz de x da esto, en realidad es un caso particular de esto. Esto ya está en la tabla, ya alcanza, no precisa agregar que esto es igual a esto en la tabla. Ahora, si ustedes quieren tener una tabla de 1000 renglones, lo hacen. ¿No? Bueno, entonces ya, este ya lo escribimos. ¿No? Este lo escribo igual. Por logaritmo de x. ¿Y ahora qué pasa? Falta esto, que escribo. Raíz de X no es. El raíz de x, así tal cual está, porque no hay que derivarlo ni nada. ¿Viste? Y este, ¿qué pongo? 1 sobre x. 1 sobre x. ¿No? Y eso se puede simplificar así. Logaritmo de x más 1 sobre raíz de x. No, más 2 sobre 2 raíz de x. Fíjense que este raíz de x dividido x queda un raíz de x dividiendo. Y se va este. Y esto tiene un raíz de x dividiendo, es esto. Se puede simplificar un poco, no es importante. Hasta acá sería lo que me interesa a mí. Pero acá, en este caso se puede simplificar un poco y queda así. Y ahí terminó la derivada. Un ejemplo de aplicar la regla del producto. Y ahora vamos a poner un ejemplo de aplicar la regla del cociente. Profe, yo me perdí. ¿De dónde salió el más 2 al lado del logaritmo de x? Porque este que está acá es un sobre 2 raíz de x. Tengo que inventar un 2. O sea, este es 1 sobre raíz de x. Pero le tengo que inventar un 2 para que quede 2x abajo, igual que este. Porque ese es 2x, ¿entendés? Son unas cuentas, Sí, bichala de prueba y sí, yo vi. Gracias. son cuentas y después bichalas y vas a ver que está bien. Es porque esto, en definitiva, es esto. Un 2 raíz de x abajo, necesito inventar un 2 acá. Está. Vamos a ver una del cociente. Otro ejemplo. De otro color, yo no sé. Verde. Vamos a dar una función f de x que sea un cociente, que es este, tangente de x. ¿Habrá un poquito? Tangente de x. Tangente de x. Bueno, tangente de x es una función trigonométrica. ¿No? Así como está, no sabemos derivarla, porque no sabemos qué es. Pero ¿alguien sabe cómo se define la tangente de x utilizando el seno y el coseno? Seno de x sobre coseno de x. Eso. La tangente de x es seno de x sobre coseno de x. ¿Ah? Bueno, entonces, lo que yo quiero es la derivada. ¿Ah? Entonces, esto es una cosa que estamos usando. La definición de tangente de x es esta. Seno de x sobre coseno de x. O una forma de definir qué es la tangente. ¿Ah? Entonces, si yo quiero calcular f' de x, que es el objetivo del ejemplo, en realidad voy a estar tratando de derivar este cociente.
seno de x sobre coseno de x. Bárbaro, buenísimo, espectacular. ¿Qué hago? Usás la regla de derivada de un cociente. Utilizo la regla de derivada de un cociente. La derivada de la primera por la segunda menos la primera por la derivada de la segunda sobre, vamos a poner así, la segunda al cuadrado. Bueno, utilizando la regla de derivación del cociente, que es esta que está acá. Esta. Dale, buenazo. ¿Y ahora qué hago? ¿Y sustituís todo por su derivada? Claro, sería que utilizo la tabla de derivadas. En la tabla yo tengo cuánto vale la derivada del seno y cuánto vale la derivada del coseno. La derivada del seno es coseno. Otro coseno. Menos. El seno lo escribo tal cual está. ¿Y cuál es la Menos derivada seno. del coseno? Está en la tabla. Menos seno, ¿Eh? puede ser. Menos seno. Todo eso sobre coseno de x al cuadrado, que se escribe así, no sé si vieron. Coseno y se le pone el cuadrado acá. Eso significa coseno de x por coseno de x. ¿Sí? Esto y esto es lo mismo. Esto es una forma de escribir. Bueno, entonces vamos a simplificar un poquitito. ¿Acá qué me quedó? Coseno al cuadrado de x. Es el coseno cuadrado. El coseno por coseno. ¿Y esto? Más Menos seno al seno cuadrado. por- Claro, sería este menos con este menos se juntan y sumás. Y me queda seno cuadrado, ¿no? O sea, seno de x por seno de x. Bueno, y abajo queda el mismo que yo estaba. ¿Se puede simplificar más? Sí, hay una propiedad trigonométrica que dice que el numerador es igual a 1, ¿no? Exacto. Hay una propiedad trigonométrica, que es el teorema de Pitágoras, básicamente, que es que coseno cuadrado más seno cuadrado da 1. ¿No? Vamos a acordar un poquito. Acá hay un triángulo con hipotenusa 1, acá hay un ángulo x, y este lado es el coseno de x. Y bueno, esto al cuadrado más el cuadrado es 1 al cuadrado. Pitágoras es que esto es igual a 1. Más o menos, es el fundamento de la propiedad trigonométrica es Pitágoras. Bueno, entonces me quedó esto, simplificado. O sea que me quedó que la derivada de tangente de x, la calculamos y la simplificamos, es 1 sobre coseno cuadrado de x. 1 sobre coseno se llama secante. Secante cuadrado de x sería. No importa, lo escribo por si alguien está interesado. ¿Está? Digamos, hasta acá. Entonces, ¿qué pasa? Hay gente que en su tabla de derivadas pone esto. Pero bueno, en realidad esto se deduce, lo acabamos de deducir. ¿No? Entonces, bueno, uno elige qué tan larga quiere su tabla de derivada y bueno, ¿está? Porque si es por agregar, se pueden ir agregando infinitas cosas. En algún lugar hay que poner un punto y lo que no está en la tabla, aprender a deducirlo. Entonces pasa lo mismo. ¿No? Va a pasar lo mismo siempre. Entonces, bueno, llegamos a este resultado, que se lo pueden escribir en la tabla. ¿No? Bueno, dejamos por acá entonces y bueno, y seguimos la que viene. ¿Está? Les mando un abrazo, gente. Un abrazo, profe, nos vemos. Nos vemos.